Ok, vamos a hacer un análisis de dos planos. Uno que tiene que ver con lo local de Venezuela y otro que tiene que ver con lo internacional y las repercusiones que hay. Son dos planos diferentes, pero que se tocan. En primer lugar, vamos a hablar de Venezuela. Como en el plano internacional, lo que ha sucedido demuestra que lo impensado puede suceder, que no hay nada seguro y lo más absurdo y conspirativo que se imaginen, mañana puede ser una realidad. Que algo no sea posible no significa que sea probable en cualquier país. Todo va a depender de la ecuación de costos. Veamos el impacto de esto en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos empezando a ver, yo diría que el inicio del fin de Europa. Lo más posible es que, lo más probable es que veamos un reparto, no prolijo, pero sí un reparto de zonas de influencia en Europa. La Unión Europea tiene sus días contados, la grieta atlántica ya se está abriendo, es clarísimo, sobre todo hecho exprofeso por la amenaza de Trump sobre Groenlandia. Esto está desatando un verdadero escándalo en Europa. Dinamarca habló del fin de la OTAN, que es una coalición militar que lidera Estados Unidos, que se supone que era para proteger la libertad de Europa, y ahora resulta que el garante de eso es el que ha decidido que Groenlandia se vería mucho mejor con la bandera de las barras y las estrellas. Si Estados Unidos empieza a condicionar el palabras de su seguridad, el efecto natural va a ser que Europa Occidental va a intentar ganar autonomía. Cuando hablamos de Europa Occidental, también hablamos de un modelo que es el globalismo, que alguna vez lo dijimos cuando asumió Trump, se refugió en Europa, en un tándem Europa, demócratas de Estados Unidos, que se enfrentan al trumpismo y sus aliados. Europa Oriental está entrando en una situación de pánico estratégico y esto puede generar entonces zonas de influencia de hecho, tanto en energía como inteligencia, doctrina militar o finanzas, que puedan modificar no las fronteras en sí, por lo menos por ahora, de los países, pero sí su posición. Europa del Este no es dócil, es el lugar donde el globalismo trabajó durante décadas para generar un sentimiento antirruso muy potente, especialmente en Polonia, los países bálticos o Finlandia, que se han atrincherado y ahora empiezan a buscar garantías, pero obviamente no tienen de fuerza propia y dependen precisamente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar a mediano plazo con la posición de Donald Trump? No solo de Donald Trump, sino del grupo de Donald Trump. Bueno, una fragmentación, zonas grises, tal vez no directamente un este ruso, un oeste estadounidense, pero cada vez con influencias más marcadas, porque Rusia es lo que está pidiendo, es las garantías de seguridad, y eso significa gobiernos amigables en Europa Oriental. Esto se extiende también a otras partes del globo. Japón, por ejemplo, debe decidir qué hacer con China, acercarse por pragmatismo. ¿Qué puede pasar? Tokio tiene que analizar opciones, porque si Tokio empieza a percibir a Washington como una fuerza débil o errática, que en cualquier momento puede abandonar la región porque los costos son muy grandes, porque no puede contener a China, esto va a producir una conmoción interna en Japón. Por ahora la tensión entre Japón y China viene aumentando, no se están dando señales de distensión, sino lo contrario, y es ese pánico que estábamos mencionando. Pero hay que ver qué es lo que hace Trump, y si Trump sigue con esa intención, o Trump en su viaje a Japón comienza a negociar un reparto con China, entre los cuales va a ser ceder, ceder el papel de Japón como una fuerza hostil. China está tomando precauciones, ha restringido las exportaciones de bienes de uso dual, es decir, con destino civil o militar hacia Japón, y tiene que ver con el clima ligado a Taiwán y el rearme japonés. Los think tanks estadounidenses, como es el CESIS, vienen leyendo que Tokio, ante el Trump 2.0, busca sostener
el vínculo con Estados Unidos, pero diversificando socios, sin pasarse al eje chino. Pero esto parecería más una, una cuestión de buena voluntad o de deseos estadounidenses que de realidad. Si bien por ahora hay gestos de resiliencia japonesa hacia ese punto, Japón puede acomodarse en cualquier momento a la nueva realidad, buscar acomodarse a su comercio, que hoy es con China, comenzar a bajar el tono y empezar a cambiar de órbita, empezar a acercarse a China. Si bien esto le puede traer algunos costos políticos y en seguridad, esto podía ser solo durante un tiempo, porque si Estados Unidos tiene como intención ir retirándose de ese lugar, bueno, probablemente Japón, ante la realidad, le van a quedar algunas opciones. El propio nacionalismo japonés la puede empujar a rearmarse y luchar contra China, pero sin las espaldas estadounidenses y considerando también que son muy pragmáticos los japoneses, es probable que se acerque a China con un giro más pragmático si China les ofrece estabilidad, les ofrece comercio y les ofrece cierta cuota de seguridad. Es decir, si ese mecanismo es válido, es decir, el garante actual de Japón es Estados Unidos y se retira, se pueden recalcular los marcos de alianzas y la dirección de ese recálculo puede tener una autonomía armada y no pasarse de bando, o puede simplemente ser un país neutral, pero ligado por conexiones económicas de tal forma a China que va a pasar a estar lentamente dentro de la esfera de influencias china. El otro gran tema a analizar es Corea del Sur. Corea del Sur tiene un problema adicional, que es la presión de Pyongyang. Corea del Norte no tiene por ahora ninguna intención de conciliación, porque se siente agredido también por el sur, pero puede haber negociaciones, sobre todo si Rusia y China, que son los verdaderos soportes hoy de Corea del Norte, que ha salido del ostracismo y se ha transformado en una potencia a considerar, a ser un país más, además de la comunidad internacional, y no ser una paria, pueden presionarlo en ese sentido. Corea del Sur deberá entonces ensayar una recalibración de su relación con China, cultural y política, que eso también parte ya lo estaba haciendo, está muy ligada históricamente a China. Y si bien puede no ser, como el caso de Japón, un cambio total de bloque, si empieza a notar que Washington pierde interés en la región, es muy probable que Seúl vaya buscando válvulas de escape a esa situación y use a China como un amortiguador de su situación para poder pactar con el norte una forma de convivencia. Acuérdense que la idea siempre había sido marchar hacia la reunificación en ambos lugares. Luego, en los últimos años, los gobiernos del sur tensaron mucho la cuerda y se rompió esos pactos de acercamiento que había, pero pueden llegar a volver al equilibrarse las fuerzas, porque en su momento parecía que Corea del Norte era un país destinado a desaparecer, dado que pobrezas y problemas comerciales que tenían y su situación de aislamiento lo hacían muy débil para enfrentarse al sur. Bueno, hoy esta situación ha cambiado abruptamente y Corea del Norte se ha transformado en un rival militar de Corea del Sur y probablemente en poco tiempo lo veamos como un rival económico. Algunos creen que el BRICS no puede intervenir en esto porque es un bloque que ha condenado a Corea del Norte y sus ensayos nucleares, pero la realidad es que eso lo hizo, podríamos decir, un BRICS incipiente, un BRICS donde el peso de los países más moderados todavía era más fuerte, pero este es otro BRICS, este es un BRICS que empieza a ir por todo y que va comandado por Rusia, por China y con Irán también, lo cual puede endurecer la ecuación sobre Seúl. Otro grupo a tener en cuenta es lo que sucede en Medio Oriente, pero ya vimos que la presencia de China cada vez tracciona más a las monarquías del Golfo. Y es más, Rusia también tiene grandes acuerdos económicos con países como los Emiratos Árabes. Y esto significa que ese Medio Oriente, que antes era notablemente anglosajón,
ahora empieza a transformarse en un Medio Oriente mucho más equilibrado, sino en realidad que camina hacia el modelo multipolar. Un punto también adicional a tener en cuenta es México y Sheinbaum. ¿Puede pasar en México lo que pasó con Maduro? Complicado, complicado de saberlo. El sentido común nos diría que no, pero el sentido común también nos decía que no iba a pasar en Venezuela. Ahora, evidentemente, hay un riesgo importante. México juega un juego peligroso porque condena fuerte, pero también tiene que cooperar para no ponerse en la mira de Trump. El problema es que Sheinbaum es parte de la interna de América del Norte, la interna de Occidente que estamos hablando, que era un poco lo que titulaba este video. Tanto como Canadá, México son países hostiles a Trump, no a Estados Unidos. Son países aliados de los demócratas. Y Trump entonces tiene como objetivo algo parecido a lo de Venezuela, cambiar el régimen político y poner un gobierno que sea favorable al trumpismo en México. Eso es lo que quiere Trump. Y a esta altura del partido, después de lo que pasó, todo es posible, ¿no? Puede haber una invasión. ¿Se acuerdan que se venía mencionando la posibilidad de que se invada México? Que las fuerzas de Estados Unidos tomen el control de las regiones norte de México. Parecía una locura. Bueno, ¿alguien se atreve a decir ahora que esto es una locura o que puede haber una posibilidad, o por ahí no una invasión abierta que podría producir fricciones con la ciudadanía mexicana? Y acuérdense que hay muchos mexicanos viendo de Estados Unidos, que no se sabe bien cómo pueda llegar a reaccionar. Sí, tal vez lo que podría ser bastante factible es eso, es buscar un mecanismo para derrocar a Sheinbaum y poner un presidente trumpista. México está muy integrado con Estados Unidos, tanto en la migración, economía, cadenas industriales de valor, y algunos plantean que esto podía alterar ese corazón de esa unión NAFTA o ahora el USMCA. Pero la realidad es que yo no estoy seguro. Los intereses son precisamente demasiado poderosos para que se rompa por un cambio de figuritas en México. Y está el tema del narcotráfico. Y acuérdense lo que dijo Trump. No, Sheinbaum es una muy buena mujer, me cae muy bien. El problema es que tiene el país tomado por los narcotraficantes. Bueno, a ver si se pone la ropa del liberador e interviene también. Esto es una posibilidad que veremos. Por ahora no hay señales de que Sheinbaum dé señales de debilidad, pero no nos olvidemos también que el chavismo parecía un régimen blindado hasta que sabe uno qué, si el miedo, si el dinero, algo hizo que gente muy importante adentro haya permitido lo que pasó, que fue el secuestro de Maduro. Otro que está preocupado es Lula. El año próximo en Brasil hay elecciones, va, este año ya, tiene que enfrentar lo que es el bolsonarismo residual, tal vez no Bolsonaro, pero acuérdense que entrando en un ciclo electoral se abren muchas puertas para la injerencia narrativa y política. Lula viene posicionado, según los medios de comunicación, por encima de los rivales de derecha y que tiene una mayor aprobación en los meses previos a la elección. Pero tampoco podemos saber esto cuán cierto es, porque esos medios también son parte del conflicto de la guerra civil interna de Occidente. Porque acá estamos hablando del Occidente ampliado, donde se está disputando precisamente un sector de Occidente, el trumpismo, que quiere personajes que le sean fieles. Lula es un personaje alineado más bien a los demócratas y a Bruselas, al sector globalista. Ahora va endureciendo su postura ante Estados Unidos porque Lula sabe que está en la mira de Donald Trump, quien quiere a su vez a Bolsonaro, que lo considera como algo más afín y lo ha defendido públicamente muchas veces. Veremos cómo esto funciona, pero Trump puede intervenir en Brasil y probablemente lo haga, altamente probable, con apoyo mediático, con redes, con financiamientos indirectos, con alineamientos regionales.
No es fácil voltear un presidente de Brasil, porque es un país demasiado grande, demasiado importante, demasiado poderoso, y hay una resistencia institucional y social propia bastante mayor que la de los estados caribeños. Sin embargo, todo es posible, porque hemos visto como a Lula, en un momento de gran esplendor, simplemente lo metieron preso, y como después pasó lo mismo con Bolsonaro. Entonces, una vez que se rompe ese dique de contención y donde mucha gente estúpidamente festeja la detención de exmandatarios porque le caen antipáticos, no se da cuenta que después esto se va a hacer costumbre. Y esto es básicamente habilitar la injerencia extranjera en los asuntos internos. Ya si es malo como se manejan internamente, si además de ese problema interno todavía llega a lo externo a meter la cuchara y a volcar elecciones en función de sus intereses, la situación se complica bastante más. Groenlandia pasa también a ser una medida de amenaza concreta, tanto militar como administrativa. Trump se ha burlado, inclusive dijo que iban a hacer en Groenlandia, poner un par de trineos con perros para defenderla. Estados Unidos básicamente tiene una doctrina de extracciones en la región, como ya hemos visto con Venezuela, y puede empezar a aplicar su fórmula acomodada, ajustada a otros países. ¿Cuánto demoraría Estados Unidos en tomar el control de Groenlandia? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Romper la OTAN, como dicen los mandatarios daneses? Eso tal vez le interese a Trump. Tal vez le interese. ¿Por qué? Porque lo que haría sería romper la OTAN, dejaría que todos esos gastos caigan sobre las espaldas de los europeos. Lo único que se aseguraría es que no tengan capacidad para crear sus propias armas y que las tengan que comprar en Estados Unidos. Es la fórmula perfecta. Se saca de encima los gastos, pero se queda con los recursos económicos que eso le provee. Y si para eso tiene que fracturar la OTAN, tal vez, si acá hay un acuerdo con Putin ya previo, si hay un acuerdo con Xi, si hay un reparto del mundo que empezamos a ver, ¿por qué no? La OTAN tiene su fecha de vencimiento y Trump muchas veces ya lo ha dicho, que estaba en contra de la OTAN y que estaba dispuesto a hacerla desaparecer, porque el cálculo de Trump es bastante simple. Si no somos el gendarme mundial, si no nos interesa ser el gendarme mundial, solo queremos ser el gendarme de América, no necesitamos 800, 900 bases militares a lo largo y ancho del mundo. No necesitamos hacernos cargo de la defensa de Japón, de Corea, de Europa. Simplemente copiamos de alguna manera hasta el mismo modelo ruso. Armas nucleares, buena capacidad militar para desalentar que alguien se nos meta. Esta es nuestra zona, garantizamos las cosas esenciales que necesitamos, petróleo, minerales, alimentos, todo eso en su región está. ¿Para qué más? Ojo, si este no es el planteo de Trump. Lo planteamos cuando empezó el gobierno de Trump. México, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos como una sola gran potencia, después veremos qué forma jurídica le dan, con un brazo sobre América Central y Caribe y una mirada de reojo sobre América del norte de Sudamérica y un poquitito escapa el Cono Sur al interés directo, pero dependerá de la acción precisamente de países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, qué es lo que van a hacer. Si se van a comportar como colonias, bueno, quedará todo para Estados Unidos. Parece que vamos a ese modelo. Entonces, Estados Unidos estaría desenganchándose de muchas de las áreas donde antes tenía presencia para reconcentrarse en otras, reformulando sus objetivos, su modelo de dominio y pasando de ser un hegemón mundial a ser apenas una potencia regional. Toda la clave está en cómo vender eso a la opinión pública estadounidense, porque cualquiera vería, bueno, eso es un retroceso y es un signo de debilidad. Ahora Trump lo está tratando de vender como en realidad un avance y demostrar que somos tan poderosos que ya necesitamos ir a otras partes del mundo, que nos miren y tiemblan, pero porque en realidad no hay espaldas para hacer otra cosa. Fíjense que lo que hicieron en Venezuela fue sacar a un presidente, pero tuvieron que dejar toda la estructura que había antes. O sea, todo el aparato del chavismo quedó. Y Trump dice, ahora mandamos nosotros. Tal vez sea cierto, tal vez no lo sea, pero tiene
una debilidad intrínseca, porque no pudo cambiarlo y no pudo poner a la oposición que hubiese pretendido poner en algún otro momento. Y llegó a la conclusión que la oposición simplemente es inservible y que los únicos que pueden mandar en Venezuela es el chavismo. Entonces la gente que salió a festejar, por ejemplo, en la Argentina, en la 9 de julio, en el obelisco, simplemente no entiende de qué se trata, no cambió nada. O sea, sacaron a Maduro, pero va a seguir todo. La única diferencia es que ahora vas a tener que rendir cuentas con Estados Unidos. Eso sería básicamente el cambio. Entonces, no sé si es un reparto estable, pero sí empezamos a ver una coerción estratégica para negociar desde el miedo que trata de imponer Estados Unidos, recalibrando la situación en general y que puede tener puede una reconfiguración del poder mundial que va a hacer saltar por el aire las Naciones Unidas. Fíjense que ya ni siquiera se atrevieron a criticar demasiado abiertamente lo que hizo Estados Unidos. Y un poco lo que decía antes, Estados Unidos es la OTAN. ¿Qué quedó en Occidente si sacas a Estados Unidos? Entonces, ¿por qué Trump va a compartir decisiones y créditos con alguien como es el resto de los países europeos que poco le aportan? Aportan dinero, bueno, que sigan aportando dinero. Ahora, ¿cómo hacen los países sudamericanos? Que le compran todo el armamento a Estados Unidos, están condicionados por lo que Estados Unidos quiere, pero Estados Unidos no tiene ninguna obligación defensiva, no tiene que hacer ninguna inversión, nada. Así que una inversión la hacen los propios países sudamericanos. Ese es el modelo que estamos viendo. Llegar, instalarse. Ese es el trumpismo. Que obviamente para nosotros sería útil si nosotros tuviéramos un país independiente y podíamos anudar alianzas con nuestros vecinos, porque esta disgregación nos permitiría ser un actor importante a nivel internacional. Pero cuando tenemos presidentes como Milei, y bueno, la cosa se pone muy complicada y estamos subordinados. Pero lo que pasa es que, y esto lo debemos aprender, y esto es lo que hoy está explicando Rusia al mundo, ellos pueden ayudar, pero ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. Entonces, si nosotros no nos organizamos, no pretendamos que vengan los rusos y nos garanticen seguridad, confort, nos administren el país y todo. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Lo que podemos conseguir es que si tenemos una posición de fuerza, ellos nos envíen armas, nos hagan asesoramiento técnico, tecnológico, energía, lo que necesitemos. Podemos contar con ese negocio, pero tenemos que poner una parte de nosotros, porque a veces hay gente como que está, bueno, esperando, bueno, que vengan los rusos, los chinos y nos salven de esto, y después nos ordenen el país y nos den las ganancias y se vayan y que no opinen porque es nuestro país. No, no funciona así. Por otro lado, ¿qué pasó en Venezuela? Vamos a dar una pequeña vueltita de rosca un poquito más ajustada ahora. Empezamos a ver lo que estábamos pronunciando. Delcy Rodríguez baja un cambio y habla de cooperación con Estados Unidos. Esto no es fruto de opinión, es simplemente lo que está haciendo, es la descripción de un hecho. Hay reportes inclusive que la ponen a ellos jurando como presidenta interna de los Estados Unidos y señalando que está dispuesta a cooperar con Estados Unidos después de un primer tono de denuncia sobre el secuestro de Maduro. ¿Qué es lo que también apareció en escena en las últimas horas? Una tesis que publicaron varios medios estadounidenses sobre que la CIA prefiere la continuidad del chavismo. Esto lo publicó Reuters, entre otros, con un informe de la CIA que concluye que aquellos que son parte del régimen, incluyendo a Delcy Rodríguez, serían los mejores para mantener una estabilidad si Maduro finalmente queda fuera de todo. Y uno, cuando ve cómo ha actuado Delcy Rodríguez, parecería que es así. Algunos dicen, no, 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 porque está coaccionada, porque es propaganda del imperio, qué sé yo. Yo, la verdad, cuando veo a alguien en las condiciones de ella que habla de cooperación, me parece que estamos hablando de un pacto que la CIA está aconsejando. El juez es Alvin Hellerstein, 92 años, fue designado como juez por Bill Clinton y él va a ser el encargado de ver esta cuestión de Maduro, si es un narcotraficante o no. Ya empezamos a ver cómo empezaron a camuflar la idea del cartel de los soles, en realidad como una especie de metáfora, porque como organización no existe. Empezamos a ver la endeblez de las razones esgrimidas.
y que muchos acá hablan del narcotraficante en función de lo que los mismos estadounidenses empiezan a dudar. En realidad, el juez ya ha tenido problemas con Trump, con el caso Hashmani Stormy Daniels, donde rechazó el intento de Trump de mover el caso. Y hay además una cobertura sobre el proceso de deportaciones bajo el acta Alien Enemies, que también funcionó como un freno. Es decir, complicado. Nadie garantiza lo que pueda llegar a pasar. Hay muchas especulaciones, algunos dicen que Delcy está modulando la situación, pero evidentemente la inteligencia de Estados Unidos empuja en un sentido y se encuentran con un juez que no es un trampista disciplinado y que puede salir con algún martes 13. La lectura venezolana entonces nos indicaría que Delcy puede aceptar sin decir que acepta. Si nosotros queremos entender qué es lo que pasa en Venezuela, la forma más simple entonces de entenderlo es: Delcy tiene que hablarle a dos audiencias que son incompatibles entre sí. La base chavista más el aparato interno, los colectivos, los cuadros, la militancia y las Fuerzas Armadas, que tienen una posición, y no puede permitir que esa base entienda que nos vendieron, que hubo una negociación, porque eso le va a partir el poder a la mitad o encender purgas internas, que es lo que Trump no quiere. Trump quiere una transición ordenada, porque estamos viendo que, a diferencia de los demócratas, no está impulsando un modelo de destrucción de los estados, sino está impulsando un modelo de cambio de cúpulas. Washington la considera entonces, corre el riesgo ella de que la considere como una inútil o no cooperativa. Por lo tanto, ahí es donde calza esa amenaza explícita de Trump, que dice: la próxima va a ser ella, en términos políticos y hasta operativos, si no cumple con lo que se espera de ella. Una cosa que está llamando la atención, recomiendo prestar atención, es que Stephen Miller aparece vinculado a quienes están tomando las decisiones sobre Venezuela. Stephen Miller fue un asesor senior y redactor de discursos de Trump en los dos mandatos, en el primero y en el segundo. Ocupa el cargo de Deputy Chief of Staff for Policy y Homeland Security Advisor. Es un asesor de seguridad interna con influencia fuerte en la línea del American First. Aparece también mencionado como parte del núcleo político que rodea a Trump en este escenario post-Maduro. ¿Quiénes serían los que tendrían entonces las decisiones sobre lo que sucede en Venezuela? Bueno, por supuesto, el jefe es Trump. El problema es que Trump no va a estar en el día a día de cada una de estas cosas, tiene muchos asuntos para atender, obviamente. Entonces esto recae en el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el director de la CIA, Marco Rubio, y precisamente este hombre, Stephen Miller. A él se lo considera como un halcón, como un verdadero halcón de mano muy dura, y que es parte de la garantía para que se cumpla lo que Trump quiere. Es decir, si uno ve el nombre de Miller asociado con esto, es señal de que va a haber un enfoque coercitivo y de control político muy duro, más que el de la diplomacia tradicional. Entonces ahí es donde se entiende el doble discurso de Delcy Rodríguez. Hay una retórica soberanista y de agresión para comprar apoyo entre los propios, pero también externamente da señales de negociación para que Estados Unidos la deje viva y se transforme ella en la pieza mediadora. Por eso Delcy jura como presidenta con el apoyo de Trump y mantiene al chavismo como estructura, y Trump está contento. Al mismo tiempo abre la puerta a una agenda de cooperación que son la clave para mantenerse bien. Por lo tanto, allí el relato de traición es necesario, es pura necesidad de supervivencia de Delcy Rodríguez y obviamente el chavismo en el poder. Es bastante clásico lo que sucede
con este tipo de gobiernos, porque si vos admitís lo que sucedió, que hubo una negociación y que tuviste que entregar a tu presidente, la idea de traición toma cuerpo y perdés la disciplina interna. Y cuando un poder se sostiene por disciplina, el mito de la unidad vale más que el de la verdad. En paralelo, también necesitas mostrar orden para que no se te derrumbe el país, cosa que está empezando a aparecer señales en Venezuela de disturbios, porque Estados Unidos tiene que comprar el argumento de que Delcy garantiza la estabilidad. O sea, si Delcy y la cúpula chavista está ahí, es porque ellos garantizan la estabilidad. Hay una diferencia con Diosdado Cabello, aparentemente por lo que se va escuchando, que no estaría muy contento con esta situación, pero por ahora parecería ser minoría. Algunos hablan de Padrino López y Delcy Rodríguez jugando en tándem. En definitiva, bueno, ya empiezan a aparecer informaciones de un estado de emergencia en Venezuela, un endurecimiento interno tras la captura de Maduro que calzan en realidad con esa lógica de control social que es necesario para estabilizar el país. La idea de que el chavismo está pactando con la CIA es lo rupturista. Esto lo afirma Reuters, lo afirma The Wall Street Journal. Puede ser, sí, muchos pueden decir, bueno, lo hacen para desfenestrar y para desprestigiar al chavismo, pero la verdad es que cuando hablamos de cooperación, es difícil decir, no, están mintiendo porque la propia presidenta se está hablando de cooperar con Estados Unidos después que te secuestró el presidente, cuando en realidad sería más para declararle la guerra que otra cosa. El objetivo inmediato de Estados Unidos no es la democracia, entonces, como dice, esto es una cosa obvia, sino la gobernabilidad y el orden que le permita el acceso a los recursos de Venezuela, porque Estados Unidos está muy apretado económicamente y necesita recursos y rápido, y no está en condiciones de esperar décadas hasta que se estabilice eso o gastar enormes fortunas en la seguridad. Para eso el chavismo reciclado puede hacer ese papel. Esto explicaría entonces por qué Machado quedó corrida del escenario con Trump, porque Trump dice no tiene apoyo suficiente. Obviamente, entonces aparece Delcy como quien negocia. Se hubiese sentido más cómodo la oposición venezolana con Corina Machado, pero claramente Trump es un pragmático y a pesar de todo sabe que Corina Machado no le garantizaba la tranquilidad en Venezuela que le puede garantizar no tocar a la cúpula del chavismo para que continúe administrando el país. Ahí queda un tema por resolver y hay que tener cuidado, es lo que haga el juez porque si este juez con 92 años se le ocurre pasar a la historia frenándolo a Trump y declarando inocente a Maduro, diciendo que no hay cargos o algo así, podemos estar en un verdadero terremoto político interno en Estados Unidos. Trump está jugando al límite, está jugando muy fuerte internamente. Y yo aconsejo una vez más mirar todo lo que está pasando en Europa y en América como parte de la interna estadounidense. Es el conflicto, ¿se acuerdan cuando decíamos que un Estados Unidos en un conflicto interno es peligroso y yo no sé hasta dónde estaba bueno? Bueno, ahora empezamos a ver por qué es peligroso. Entonces apenas el inicio del problema que significa un Estados Unidos en guerra contra sí mismo, pero que esa guerra la empieza a trasladar a otros campos. Estos campos proxy que aparecen son todas zonas de influencia de Estados Unidos que están dirimiendo quién manda, qué bando de los dos es el que manda. Si este juez empieza a empantanar las cosas y hace caer la idea de Trump de un juicio relámpago y propagandístico, esto puede transformarse en un problema. Así que bueno, vamos a ver en los próximos días cómo esto se va acomodando, qué es lo que hace el gobierno, qué pasa con el petróleo, qué contratos se celebran, cuáles son las empresas. Trump fue bastante claro en ese sentido. Y vamos a ver cómo se acomodan las cuestiones internas entre los distintos colaboradores, las señales que van apareciendo en ese sentido, qué pasa con Cabello, con Padrino y con la Asamblea, si el poder real se reparte, si queda en manos de los duros, si queda en manos de Delcy como cara visible,
Vamos a ver ese pacto interno, si se mantiene o se abre paso a una guerra entre facciones que desestabilice el propio país. Ya como para ir cerrando, acuérdense cuando yo les decía que no había posibilidad de Estados Unidos de poder invadir Venezuela si Venezuela se mantenía unida. Bueno, esto no fue una victoria para Estados Unidos militar como mucha gente cree. Yo he escuchado mucha gente hablar de un éxito, de una maravilla, de una capacidad operativa que solo Estados Unidos tiene. Eso es una enorme fantasía. Esto fue una operación que salió bien, pero porque simplemente fue un entrenamiento. No hubo oposición enfrente. Y estos 32 cubanos que murieron, bueno, algún día nos gustaría saber qué pasó, porque 32 guardias bien entrenados, como eran estos cubanos, mueren sin ocasionar ni siquiera un herido entre las fuerzas atacantes. ¿A alguien le parece lógico? Solo en las películas de Estados Unidos se ve que un superhéroe lucha contra 32 y, y solo los malos son los que son heridos. Eh, algo pasó, no sabemos, se los envenenó, alguna acción extraña pasó porque esta gente evidentemente no se defendió. Y con la capacidad que tienen, es imposible de aceptar que no hayan podido matar un solo soldado estadounidense. Evidentemente acá hubo algo más que difícilmente se aclare, pero esto es ya por razones políticas. Y lo último que termina, para terminar esta historia, es, bueno, yo cerraría con una idea, que es que la política exterior actual de los Estados Unidos es la guerra civil interna de Estados Unidos, de Occidente, proyectada hacia afuera. Estamos viendo una guerra civil en Occidente que empieza a proyectarse. Y que casi todo comunicado que se haga tiene esa dualidad. Se lo hace para una audiencia interna, que es la propia, y para la audiencia externa, que es la enemiga, incluyendo las máscaras que se le pueda poner.